Estamos todavía en el estudio de Juan. ¿Cuántos saben de eso? Sí, ¿verdad? Como dijo nuestro hermano David hace unos minutos atrás, tratamos de tener un balance bíblico en las Escrituras y tratamos de ver la palabra de Dios tal y como la palabra de Dios se lee, ¿verdad? Y tal como el Señor nos la dejó para nosotros. Así que con ese ánimo, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 6, versículos 52 al 59 de Juan, del Evangelio de Juan, y vamos a continuar en nuestro estudio. Vamos a leer esa porción y luego vamos a entrar en la exposición de estos versículos. ¿La tiene? Si no lo tiene, lo tenemos aquí en la pantalla. Voy a comenzarlo a leer. Dice: Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer de su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis, la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Interesante, 7 versículos que nos deja ver a Jesucristo como la suficiencia, la supremacía, lo esencial, lo necesario para lo que nosotros necesitamos. Interesante como abre el versículo 52, dice: entonces los judíos contendían entre sí, como que estaban alborotados, estaban confundidos. ¿Pero por qué? Bueno, la respuesta la encontramos en el versículo 51. Vaya de regreso un versículo atrás. El Señor hace una declaración que los dejó completamente confundidos, los dejó asombrados, anonadados. Y dice el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré, escuche bien esto, dice que el pan que él dará, dice, es mi carne, la cual daré yo por la vida del mundo. Es lo que dice, ¿verdad? Por la vida del mundo. Dice que él daría su carne por la vida del mundo. ¿A qué se está refiriendo nuestro Señor Jesús? Se está refiriendo a su sacrificio. Las alabanzas que acabamos de cantar unos minutos atrás nos preparó el corazón para esto. Él está hablando de su sacrificio en la cruz del Calvario. De su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero para poder entender esto tenemos que traer el capítulo 6 nuevamente en su contexto, en el contexto bíblico. Para poder recordarnos dónde estamos, cuál era el trasfondo de este capítulo y poder entender por qué Jesucristo les está hablando de esta manera a estos discípulos. Estos son sus discípulos, que los siguieron desde Betsaida hasta Capernaum. Y para ello quiero recordarles dónde estamos. En el capítulo 6 comienza Juan diciendo que después de estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Recuerdan el capítulo 5 cuando Jesús confrontó a los fariseos y presentó 4 testigos acerca de su deidad, de que él era Dios, era el enviado, era el ungido? Dice Juan que pasó cierto tiempo y nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos se encuentran en la colina, en el valle de Betsaida, al otro lado del mar de Galilea. Y si tienen el mapa, quisiera que lo pusiéramos aquí para darles una imagen de la locación donde estaba nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús estaba del otro lado del mar de Galilea, donde si ven la parte que dice Betsaida, esa era una pequeña aldea en la área de Galilea, y el Señor se fue con sus discípulos a un valle que estaba ahí, a las colinas que corrían al lado del río Jordán. Dice que mientras ellos estaban ahí, en el versículo 1 al 15, una gran multitud se agolpó y vinieron a buscar de él. Y mientras él estaba ahí, tuvo compasión de ellos y dice que con 5 panes y 2 peces alimentó una gran multitud. Mateo nos dice que eran 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Significa que el número de ellos era aún mayor. Dice que después que los alimentó, los hombres querían hacerlo rey. ¿Recuerdan esa parte? Nuestro hermano David nos llevó a través de ello. Y dijo que él se apartó porque sabía que no era aún su tiempo y se fue hacia el monte a solas. Y dice que sus discípulos durante la noche tomaron una barca y cruzaron el mar de Galilea
hacia la ciudad de Capernaum, pero nuestro Señor Jesús se quedó del otro lado de Betsaida con la multitud. Pero en la noche, dice la palabra de Dios, del versículo 16 al 21, en el capítulo 6 de Juan, que nuestro Señor Jesús caminó sobre el agua hacia la barca donde estaban los discípulos. Ahora, para poder poner esto en perspectiva, el mar de Galilea mide alrededor de unas 7 millas. Cuando los discípulos empezaron a remar, nos dice Juan, se da la tarea de darnos un poquito de detalles y nos dice que habían remado 25 a 30 estadios. Traducido a nuestro idioma normal está hablando de 3.5 millas de distancia. Jesucristo caminó sobre el agua durante 3.5 millas. El Señor acababa de alimentar más de 5,000 personas con 2 pescados y 5 panes. Caminó sobre el agua, fue a sus discípulos y cruzaron a Capernaum. ¿Qué más señales para demostrar que Él es el Hijo de Dios? Que Él es el Cristo, que Él es Dios mismo. Sí, está poniendo en perspectiva esto. Estas multitudes fueron testigos de los milagros y señales que Él hizo y todavía no creían. No creían. Del versículo 22 al 24 dice que la multitud despierta en la mañana y ve que Jesús no está ahí, y ellos recordaron que los discípulos habían cruzado hacia Capernaum en una barca y que no había barca para la cual Jesús se pudiera haber movido con ellos. Pero de alguna forma asumieron que Jesús había cruzado al otro lado, y dice que tomaron barcas que venían de Tiberias para cruzar a la ciudad de Capernaum para buscar a Jesús. Y cuando llegan a Capernaum, encuentran a Jesús en la sinagoga, en el lugar de adoración, el centro de adoración de los judíos, y lo encuentran enseñando y se le acercan y le dicen: Señor, ¿cómo llegaste acá? Y Jesús, ¿qué contestó? ¿Qué fue lo que contestó? ¿Sí recuerdan esa parte? Jesús no les contestó: me vine caminando sobre el mar de Galilea. Jesús les dijo: ¿por qué me buscáis? Me buscáis porque se saciaron, no porque los milagros y señales que había hecho. El Señor no responde a la pregunta que ellos hicieron, responde a las intenciones de su corazón, a los motivos de su corazón. Esta multitud lo seguía por el pan físico y no por el pan eterno, por la vida eterna que Él ofrecía. Pongámoslo otra vez en perspectiva. El Señor los acaba de alimentar un día anterior. Acaban de ver el milagroso poder de Dios al multiplicar 5 panes y 2 peces y aún no creían. Aún no creían. No buscaban la verdad espiritual, buscaban una satisfacción temporal. El mundo en el que ahora vivimos sigue de la misma forma. Podemos ver el poder transformador de Dios en cada vida, en cada corazón. Y el mundo aún se niega a creer y a recibir al Cristo de la gloria. Al Cristo de la gloria. Del versículo 25 al 34, Jesús los confronta con su pecado, con su corazón. Y les empieza a presentar el pan de vida. Nuestro hermano Víctor nos llevó a través de ellos. Buscaban el pan incorrecto. Buscaban saciar una necesidad temporal cuando Cristo ofrecía satisfacer una necesidad eterna, la del corazón, una redención del corazón. Este es un pasaje hermoso, hermano. No sé si usted lo ve. Cristo se presenta como el pan de vida, nuestra suficiencia para satisfacer el vacío que está en nuestro corazón. El vacío que anhela nuestra alma es lleno a través de Cristo. Él nos satisface en todas las áreas. ¿Se ha dado cuenta? No sé si usted recuerda, cuando estábamos en el mundo, tratábamos de satisfacer nuestros deseos, nuestros placeres con las cosas del mundo, con el alcohol, quizás las drogas, con mujeres, con el dinero. Pero cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que todas estas cosas vienen secundarias. Cristo llena el vacío que el mundo no pudo llenar. Amén.
Solo Él lo puede llenar. Ese vacío que buscábamos llenar en el mundo, solo Cristo lo puede llenar con su amor. Del versículo 35, esta frase, yo soy el pan de vida, se introduce en el versículo 35, yo soy el pan de vida. Y luego lo repite nuevamente en el versículo 48, yo soy el pan de vida. Y llega al 51 y les dice, yo soy el pan vivo. Yo soy el pan vivo, haciendo una correlación con el maná que fue dado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Les dice cuando comienza en el versículo 35 que sus padres comieron el maná, pero murieron. Pero en el versículo 36 les dice que Él les da vida eterna. Versículo 35, perdón, la segunda parte del versículo 35 les dice que Él les da vida eterna. Que si ellos comieran de este pan, nunca más tendrán hambre. Y si vivieran de su sangre, dice que jamás tendrán sed. La vida eterna viene a través de Jesucristo. Luego nos seguimos moviendo ahí mismo, en ese versículo, en esa línea, del 35 al 51, donde está hablando de que Él es el pan de vida. Y llegamos a este pasaje, al versículo 37, que mi hermano ya tocó un poco. Y solo quiero enfatizar un poco en esta área. Usted y yo tenemos que ser fieles a la escritura de la palabra tal y como la encontramos en ella. En este pasaje la palabra de Dios no está hablando de una elección exclusiva de algunos y el rechazo de otros. No está separándolos en grupos, pero está hablando de la iniciativa de Dios hacia la salvación. El versículo 37 lee de esta forma, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Encontramos tres cosas en este versículo. Primero, la iniciativa de Dios hacia la salvación. Dios inicia la salvación en nosotros. Nosotros, escuche bien, no podemos venir a Él si Dios no nos convence de nuestro pecado. Juan capítulo 16, versículo 8, dice que es el Espíritu Santo que convence al mundo del pecado, que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Es el Espíritu Santo que nos abre los ojos. So Dios inicia la salvación. Prepara nuestros ojos para ver nuestra condición y ver que necesitamos de Cristo. So dice que nadie, dice todo lo que el Padre me da, o sea que el Padre prepara el corazón del pecador para que reciba a Cristo. La segunda parte dice, vendrá a mí. ¿Qué significa esto? Que el hombre responde. El hombre responde. Hay un tema bíblico en la palabra de Dios que es central de la palabra de Dios, es que el hombre tiene libre albedrío. Dios nos creó como gentes morales libres, agentes morales libres. Nos dio la facultad de poder escoger, ¿verdad?, de rechazar o recibir el regalo de la salvación. Usted y yo no somos robots, hermanos. En esta mañana se levantó y tomó la decisión de venir a la iglesia. Nadie lo forzó. No lo encontramos en las Escrituras. No lo encontramos. La palabra de Dios nos enseña que Dios es soberano, pero que ya dentro de su soberanía le dio al hombre la oportunidad de escoger o rechazar a Cristo. ¿Sabe usted que la única condición para la salvación es creer? Y eso toma que usted elija. Es una decisión que usted y yo hacemos. Nosotros decidimos creer o no creer. Lo podemos ver a través de las Escrituras. Este mismo pasaje nos está dejando ver un ejemplo vivo de que estas multitudes no creyeron en Cristo a pesar de las señales que vieron. Este versículo está enseñando la iniciativa de Dios, la responsabilidad del hombre y aquí, esto es lo más importante, la seguridad eterna que Cristo nos ofrece. Dice que el que viene a mí no le echo fuera. ¿Qué significa eso? Que nuestra salvación, nuestra seguridad eterna no está dependiendo en lo que nosotros podamos hacer, sino que ya está en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Lo que Cristo hizo por nosotros. No depende de lo que nosotros podamos hacer con nuestras obras, porque dice la palabra de Dios en Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 al 9, que no es por obras, sino por gracia. ¿Verdad? Que fuimos salvos por gracia, sino por obras, para que no nos gloriemos. Amén. No hay nada en nosotros que nos pudo haber llevado a la salvación. Fue Cristo, ese sacrificio en la cruz del Calvario, que nos dio la oportunidad de poder venir delante del Padre, delante del trono de su gracia. Eso es lo que está hablando este pasaje.
yo no puedo ver más que eso. La iniciativa de Dios en la salvación, la responsabilidad del hombre al responder a esta iniciativa y la seguridad eterna. Si esto fuese cierto, si estuviese hablando de que el hombre no tiene la elección, no tiene la decisión, no puede elegir, que el hombre no tiene nada que decir en la elección, tenemos un serio problema. Porque en el capítulo anterior, en el versículo 39 al 40, cuando Jesús está confrontando a los fariseos y está presentando su último testigo, la palabra de Dios, confronta a los fariseos de esta manera y miren lo que les dice. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y ellas son, dice, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero mira lo que dice el versículo 40. Pero ustedes no quieren venir a mí. Ustedes no quieren venir a mí. ¿Para qué? Para tener vida eterna. Él les acababa de presentar 4 testigos que testificaban de que Él era Dios. Ya los fariseos no creyeron en Él y no vinieron a Él. Rechazaron el único camino a la salvación. Rechazaron a Cristo. Si ve, usted y yo decidimos si recibimos o no el regalo de la salvación. Dios nos hizo libres con la facultad de decidir si lo recibimos o lo rechazamos. Ellos se rehusaron a venir a Él. Esto deja en evidencia que la facultad del hombre, hermanos, está más viva y latente que cualquier cosa. La palabra de Dios lo dice a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo no fuerza su entrada en nuestro corazón. Él no lo fuerza. Cristo está confrontando la incredulidad no solamente de los fariseos, pero está confrontando la incredulidad de esta multitud que le seguía. Ahí en el versículo 36, mire lo que le dice. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, o sea, acababan de ver los milagros que había hecho, lo acababan de ver quizás, acababan de escuchar que caminó sobre el agua. Dice, aunque me habéis visto, ¿qué dice? No creéis. No creéis. Rehusaron a creer. Sigue hablando en el versículo 44, ahí mismo, capítulo 6, versículo 44, apuntando a esta elección incondicional. Dice, ninguno pudo venir a mí, otra vez, escuche bien, ninguno pudo venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Escuche bien, a simple vista, aislado este versículo, parece que está hablando de una elección incondicional. ¿Cierto? Pero si lo ponemos dentro del contexto bíblico y vemos lo que está hablando realmente aquí Jesús, ¿verdad? Está hablando de que solamente a través del poder del Espíritu Santo podemos venir a Él. Él, lo que hablamos al principio, inicia el llamado de salvación. Él es el que nos llama a través de su amor. De lo contrario, pasajes como Romanos 5:8 no cabrían en este pasaje. Dios no fuerza su amor en nosotros. Me gusta como le habla a la iglesia de la Odisea, no lo tengo aquí, solo vino a mi mente. En el capítulo 3, versículo 20, cuando Jesús le está hablando a la iglesia de la Odisea, una de las últimas iglesias, le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, no con él, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí ves? Él no fuerza su entrada a nuestro corazón. Él no quiere robots. Él nos creó con el firme propósito de que tú y yo tuviéramos una relación con Él. Lee desde Génesis y te podrás dar cuenta que Dios creó al ser humano para tener una relación con Él. Y lo hizo por amor. ¿Qué necesidad tenía Dios de relación? Dentro de la Trinidad misma existe la relación y el amor. Pero lo hizo por ti y por mí, porque nos amó. Y en su amor infinito, desde el comienzo de la creación, pone su plan en marcha, porque conocía nuestro corazón, porque en su poder omnisciente conocía las cosas hacia futuro y sabía lo que tú y yo decidiríamos.
Eso es a través de toda la palabra de Dios y no quiero introducirme tanto en esto. No quiero poner mucho énfasis en esto, pero quiero hablar de esto. Aquí Cristo nos está hablando de la elección incondicional o la gracia irresistible, donde dice que todo aquel, escucha bien, dice el 44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La palabra trajere allí, ¿verdad? Y está hablando de un punto extremo dentro del calvinismo que se llama la gracia irresistible. Sabemos y comprendemos que esto no lo podemos encontrar en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un balance bíblico. Nos dice, como dijimos anteriormente, el hombre tiene el libre albedrío de poder escoger o rechazar y resistir la gracia de Dios. El pueblo de Israel resistió a la gracia de Dios por milenias. Tú y yo hemos resistido la gracia de Dios por milenias. Esto es normal. A través de la historia de la iglesia, a través de la historia de la palabra de Dios, del pueblo de Israel, la gracia de Dios ha sido resistida por el hombre. Si esto fuese, entonces tendríamos un problema, porque más adelante Juan nos deja ver en capítulo 12, versículo 32, que si fuéramos atraídos por su gracia, tendríamos una salvación universal. Porque esto es lo que dice Jesús en el capítulo 12. Y cuando yo sea levantado de la tierra, escucha, atraeré a todos a mí mismo. ¿Qué significa? ¿Que todos van a ser salvos? No, la palabra de Dios nos enseña que no todos serán salvos. Solo aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador puede venir, escucha bien, a esa salvación eterna, puede obtener la vida eterna. Solamente si te arrepientes y vienes en fe a Jesucristo, puedes gozar de los beneficios de la salvación. Apartado de Jesús, nada podemos hacer. Capítulo 15 de Juan, versículo 5, dice que separados de Él nada somos. Nada somos. ¿Qué quiere decir esto? Que la elección, Dios no elige a algunos y rechaza a otros. Dios abre y hace la invitación de la salvación, la extiende a todo el mundo. Él no nos fuerza a entrar, Él nos hace el llamado y nosotros decidimos recibir o rechazar ese llamado de salvación. Tú y yo. Tú y yo. Mi hermano, ya no quiero tocar más en estos pasajes. Mi hermano David Wise tocó en estos unos minutos atrás. La salvación fue ofrecida a todo el mundo. Juan capítulo 3, versículo 16 lo dejó claro, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que alguno, o no, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo está abierto a todos. Amén. Ok. Dejando esto un poco claro, comencemos en el versículo 52 nuevamente. Jesús acaba de presentarse como la única suficiencia, la única comida necesaria para el alma desde el versículo 25 hasta el 59. Si lees desde el 25 hasta el 59, la conversación que tiene con estos discípulos comienza en el versículo 25 y finaliza en el 59. Del 60 en adelante, Él tiene una conversación con sus discípulos, con sus 12. Pero el 25 al 59 le está hablando a la multitud que le siguió desde Bethsaida. En el versículo 52, ¿verdad? Sigue hablando con ellos, sigue presentándose como el pan de vida. Y en el versículo 52 empiezan a hablar entre sí. Dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos de comer su carne? ¿Cómo puede darnos de comer su carne? Aquí Jesús está hablando de forma metafórica, está hablando en un lenguaje simbólico. En el versículo 51 les acababa de decir que Él iba a dar su carne, ¿verdad?, para la vida del mundo. Es lo que les está hablando, que iba a dar su cuerpo para la vida del mundo, para poder rescatar al mundo del pecado. Este versículo lo que está haciendo, está anticipando la cruz. Lo que está diciendo Jesús es, comer de este pan es participar de la obra redentora de Jesucristo. Aquí no está hablando de la comida literal de su cuerpo, de la bebida literal de su sangre, que fue lo que los judíos entendieron. Los judíos entendieron lo que Jesús estaba hablando de forma literal, pero Cristo les estaba hablando en un lenguaje simbólico, les estaba hablando en un lenguaje espiritual. Y ellos no lo podían entender y no lo entendieron. Por eso empezaron a discutir entre sí. ¿Cómo puede darnos su cuerpo a comer? Ellos pensaban que Jesús les estaba diciendo que se convirtieran en caníbales. Pero realmente Jesús no estaba hablando de ello.
¿Cómo nos puede decir que comamos su cuerpo? Pero en realidad Jesús les estaba diciendo que deberían de apropiarse del sacrificio que vendría a través de la cruz del Calvario, cuando Él fuera crucificado en esa cruz y su cuerpo fuera molido por nuestros pecados, su sangre derramada por nuestras faltas, por nuestra culpa. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Y se los vuelve a enfatizar más adelante en el versículo 63. Para que puedan entender, les dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Le dice, estas palabras que les estoy hablando son espirituales, es figurativo. Pero si bien el judío no podía entenderlo y lo estaba tomando de forma literal. ¿Por qué? Porque su corazón no había sido transformado por el poder de Dios. Porque a pesar que habían visto los milagros que había hecho Jesús, aún no creían en Él. Aún rechazaban venir a Él. Lo acabamos de ver en el versículo 36. A pesar que me habéis visto, le dice, no creéis. Le dice el versículo 36. No creéis. Pero ¿cómo pueden entender si su corazón no había sido transformado? Pablo le escribe a Corintios en el capítulo 2, versículo 14. En la primera carta a los Corintios les dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Si ve, solo es a través del poder del Espíritu Santo cuando nuestros ojos son abiertos y nuestra mente ahora nos deja ver claro nuestra condición delante de Dios, es que podemos venir al conocimiento, al pleno conocimiento de la verdad. Antes de ello es imposible. La palabra no lo dice. Es Dios quien inicia. Es Dios quien inicia. Ellos no querían creer, hermanos. Y cuando alguien no quiere creer, finge no entender. Déjenme repetirlo otra vez. Y cuando alguien no quiere creer, finge no entender. Infinidades de veces me he encontrado con personas que pertenecen a un culto, a una secta diferente o pertenecen a una idea filosófica diferente, que quizás son ateos en este caso, y rehúsan creer en el sacrificio, rehúsan creer en Jesucristo como el Rey del universo, como Dios mismo. Y cuando se les presentan las evidencias, no importa cuántas evidencias puedas presentar delante de ellos, rehúsan creer. ¿Sabe por qué? Porque va en contra de su ideología, va en contra de lo que ellos no quieren presentarse delante de Dios y ser responsables por sus pecados. Y lo que hace la palabra de Dios es que nos deja ver cómo estamos delante de Dios. La palabra de Dios es un espejo donde nos muestra nuestra condición. Nuestra condición. El corazón de estos discípulos estaba endurecido hasta el nivel que se escandalizaron cuando Jesús les dejó saber de que debían de apropiarse de su sacrificio en la cruz. Deberían de recibirlo a Él como la única suficiencia, el único alimento vivo. Pero ellos buscaban algo temporal. Algo temporal. Usted y yo, separados de Dios, es lo que hacemos. Buscamos algo temporal. Buscamos llenar esos vacíos que tenemos en nuestro corazón con lo que podamos, con cosas. Quizás no tenemos ningún tipo de vicios, por decirlo así. Quizás no tenemos problema de adicción al alcohol o a las drogas, pero se ha dado cuenta que siempre estamos comprando cosas. Compramos cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no nos importa. ¿Sí se ha dado cuenta? Y nos llenamos de cosas y no las queremos tirar. Porque queremos llenar un vacío, porque nos gustó, es que sabes que me gustó el nuevo televisor o me gustó el nuevo estándar. Nos estamos llenando, queremos continuamente satisfacer una necesidad temporal y Cristo nos ofrece satisfacer nuestra necesidad eterna. Amén. Solo en Él encontramos esa satisfacción completa, plena. Ya lo material, ya los placeres mundanos, los placeres cotidianos, ya no son de importancia en nuestra vida cuando nuestra vida está unida a Cristo. Amén. Déjeme decirlo otra vez. Los placeres de la vida ya no son necesarios en nuestra vida cuando nuestra vida está unida a Cristo. Eso es lo que está hablando Jesús aquí. Que su sacrificio en la cruz nos unió a Él. Nos unió a Él. Es lo que está hablando. Pero la palabra es dura. Y ellos no podían entenderlo y por eso se confundieron. Y estaban diciendo, ¿de qué estás hablando, Jesús? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo podemos comer tu carne? ¿Verdad?
La palabra nos confronta con nuestro pecado si ellos no lo habían visto. Más adelante nos dice en el versículo 66 que muchos de estos discípulos lo abandonaron porque no soportaron la dureza de sus palabras. No soportaron la dureza de sus palabras. Ese es el efecto que tiene la palabra de Dios en el corazón humano. Nos puede hacer puede tener dos resultados. O nos atrae delante de los pies de Cristo y nos deja ver que necesitamos un Salvador, o nos aleja de Él porque somos orgullosos en nuestro corazón y no queremos reconocer que somos pecadores. Solo son dos. O lo rechazamos o lo recibimos. No hay más. El autor de Hebreos dice esto de la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa, escucha bien hermano, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios que nos deja ver lo sucio que está dentro de nuestro corazón. El Señor, cuando habla con los discípulos, le pregunta al Señor, ¿qué es lo que contamina el cuerpo? Le dice el Señor, no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina el cuerpo, sino lo que sale, ¿verdad?, del corazón. Porque lo que entra a tu cuerpo, le dice el Señor, vale a la latrina, pero lo que sale de tu corazón es lo que contamina el cuerpo. Los adulterios, las envidias. Que nuestro corazón sea lavado por la sangre de Jesús y que seamos renovados, que seamos unidos en un solo corazón, en un solo espíritu. Que esto nos deje ver que solamente en Él y en Él podemos subsistir. Que Él es nuestra comida, amén. Nuestra sustancia. Que en Él encontremos lo que necesitamos, amén. Que nuestro corazón no esté buscando los placeres de esta vida, pero que busquemos de Él. Sigue Él enfatizando en esto y en el versículo 53 al 56 le sigue amartillando. ¿Por qué sigue Jesús amartillando en el pan de vida? Desde el 25 trae la historia, ¿verdad? ¿Por qué? Miren lo que les dice. Jesús les dijo, y aquí usa la palabra de cierto os digo. Me han escuchado quizás decir esto. La palabra de cierto es un idioma, podríamos decir una modalidad judía. Cuando se dice la palabra de cierto está diciendo amén, amén, o así sea, está enfatizando en lo que va a decir a continuación. Lo que está diciendo Jesús, escucha porque lo que viene es importante. Dice, de cierto os digo, escuche bien, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿verdad? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en Él. Comer su sangre nuevamente, Jesús lo está hablando en un idioma figurativo, en un lenguaje figurativo, es una figura del nivel de la intimidad y fe en la que estamos conectados con Cristo Jesús. Es el entendimiento que tenemos de su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Qué estamos haciendo cuando está diciendo nuestro Señor Jesucristo que comamos y bebamos su sangre? Está diciendo, acepta mi sacrificio en la cruz como suficiente, completo, pleno, no solamente para tu salvación, pero para satisfacer todas tus necesidades. Él está diciendo que cuando lo aceptamos a Él, nos unimos a Él. Mira lo que dice la última parte del versículo 56. Dice que el que come su carne y bebe su sangre, en Él permanece. En Él permanece. Y dice, y que Él permanece en nosotros. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Dice que en Él tenemos vida eterna. En el capítulo 3 de Juan, cuando está hablando este hermoso pasaje central del Evangelio, el Señor le dice en el versículo 36, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que pone su confianza en Jesús tiene vida eterna. Viene el apóstol Juan, escuchó estas palabras y lo vuelve a enfatizar en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 12. Juan viene y lo enfatiza y lo dice de forma un poco diferente. Ahora Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida.
¿Qué está diciendo Juan con esto? ¿Qué está diciendo Jesús? Que separados de Él estamos muertos por la eternidad. Separados de Él por la eternidad. Solo en Él tenemos vida eterna. Solo unidos a Él tenemos vida eterna. Es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo. Pero al final dice que Él nos resucitará en el día postrero. Una promesa hermosa de que Él nos sostendrá y nos traerá y nos unirá a Él por la eternidad. Esto me recuerda ese pasaje hermoso del rapto en el capítulo 4 de primera de Tesalonicenses, versículo 16, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que partan antes de nosotros serán levantados en gloria para recibir a nuestro Salvador en las nubes. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué sigue diciendo Cristo aquí? Cristo está haciendo un contraste entre la comida temporal y la comida eterna. Él les está diciendo que lo que ellos necesitan es algo espiritual y no algo físico o temporal. Cristo les está diciendo, venid a mí para que tengan vida. En el versículo 27, aquí el capítulo 6 de Juan, cuando se acercaron, les dice Jesús, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Solo Él puede dar esta vida, dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Sí recuerdan la historia de la mujer samaritana en el capítulo 4? Cuando esta mujer venía al mediodía a tomar agua para satisfacer sus necesidades físicas y se encontró con el Cristo de la gloria, quien satisfajo sus necesidades eternas. ¿Sí recuerda? Empieza esa conversación hermosa entre esta mujer y el Señor le dice que el que tomara agua de ese pozo volverá a tener sed, pero el que tomara agua de la que Él ofrece jamás tendrá sed. Y le dice, dame de beber de esa agua, Señor. Le dice, cierto te digo que del Cristo el que esperas es con el que le hablas. Y le dice, y cuando bebas de esta agua, escucha bien, dice, ríos de agua viva fluirán de dentro de ti. Ríos de agua viva. Esa mujer fue emocionada, regresó a casa, ¿recuerdan? Y una ciudad completa fue transformada porque esa mujer estaba llena del gozo, del amor, de la gracia de Dios. Y el evangelio, la esperanza de Jesucristo, no solamente se quedó en ella, pero dice que fluyó como manantiales de agua viva y alcanzó a los demás. Ese es el mensaje de la salvación, del evangelio de Jesucristo. Es un mensaje de esperanza, de salvación que solo Cristo ofrece. Y ese mensaje es transmitido a través de tú y yo, hermanos. Si aguas y manantiales de agua viva están fluyendo dentro de nosotros, nuestra vida refleja a Cristo Jesús. Nuestra vida refleja a Cristo. Nuestra vida refleja a Cristo. Dice que el que comiera de su sangre y bebiera de su sangre permanece en él. Juan capítulo 15, versículo 4 nos recuerda el Señor de esto más adelante. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿De qué está hablando? Está hablando de una unión a Cristo Jesús. Tú y yo estamos unidos a Cristo. Tú y yo estamos unidos a Cristo. Pablo, cuando está reprendiendo a la iglesia de Corintios, hay un pasaje, no recuerdo con exactitud, pero le dice a la iglesia de Corintios cuando entran en pecado de fornicación o adulterio, le dice que aquel que se acueste con una ramera a Cristo lleva con él, porque tú y yo estamos unidos a Cristo. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Juan, en su carta, en su primera carta, nos dice cómo entonces debemos actuar, cómo debemos de vivir si Cristo está unido a nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad si Cristo está unido a nosotros? Allí en primera de Juan capítulo 2, versículo 6 dice esto: el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo, hermanos? Creo que dejó la barra muy alta para nosotros poder alcanzarla, ¿verdad? Él es perfecto. Pero nos dice su palabra que es a través del poder de su Espíritu Santo que nosotros podemos llegar, dice, a la plenitud del varón perfecto, ¿no? Filipenses, ¿verdad?
es a través del poder del Espíritu Santo, a través de esa santificación que tú y yo estamos viviendo día con día, a través de cómo venimos delante de Él, a través de la oración, de la lectura de la palabra, de la comunión que tenemos como hermanos. Nos necesitamos. Nos necesitamos mutuamente. Así como Cristo, así como estamos unidos a Cristo, tú y yo estamos unidos en un solo espíritu, en un solo sentir, porque somos hijos del mismo Padre, unidos en el mismo sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Es lo que está hablando aquí. Versículos 57 al 58 sigue enfatizando que la fuente suprema de vida eterna es Él y que separados de Él nada podemos hacer. Mira lo que dice el versículo 57 y 58. Dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Qué está hablando el Señor? Dice que el que acepta su sacrificio en la cruz, el que lo recibe, dice que vivirá eternamente. El que se sacia de Él, el que se llena de Él, vivirá eternamente. Vivir, dice, me gusta porque dice que el que come de esta carne vivirá por mí. Vivirá por mí. Esto implica una vida dependiente y continua, no es algo de un momento, no es algo casual. Si ve, Cristo no quiere que tengamos una relación cada domingo con Él, Él quiere que tengamos una relación cada día con Él. Él quiere que dependamos plenamente y totalmente de Él en cada una de nuestras áreas. Él no está esperando un encuentro casual, que nos veamos quizás 1 o 2 veces a la semana. Cristo quiere que nos encontremos con Él cada minuto de nuestra vida, cada segundo, cada día. No se trata de venir solamente los domingos, se trata de encontrarnos con Él en la esquina de nuestro cuarto, en ese lugar especial que tenemos para reunirnos con Él, en la orilla de nuestra cama. Cristo quiere una relación continua con nosotros, una dependencia total de Él. Él quiere que vivamos unidos a Él, que Él viva en nosotros. Me gusta como lo pone Pablo en Gálatas 2:20, dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Sino Cristo vive en mí. Nuestra vida está escondida en Él, hermanos. Spurgeon dice lo siguiente, dice que Él nos llama a una unión espiritual inseparable. Dice, así como el corazón late por la sangre que recibe, así el alma vive por el Cristo que habita en nuestros corazones. Déjame te lo repito. Así como el corazón late por la sangre que recibe, así el alma vive por el Cristo que habita en nuestros corazones. El Señor les vuelve a decir que esta vida solo la pueden tener a través de Él. Y el versículo 58 lo sigue enfatizando. Dice, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Si ves, todas las necesidades físicas, temporales se acaban, pero lo que Cristo ofrece es eterno. Mi vida diaria debe reflejar mi dependencia real en Cristo Jesús a través de la fe que he puesto, mi confianza que he puesto en Él. Tú y yo debemos depender de Él cada día. Con nuestros problemas, con nuestros hijos, con nuestras metas. Todo debe de ser en Él y en Él solamente. En Él solamente. Versículo 59 nos dice que Él les dijo estas cosas cuando estaba en la sinagoga. ¿Qué está diciendo esto? Que Él no fue a una esquina a hablar de que Él era el pan de vida, que Él era el Cristo de la gloria, que Él era el Rey del universo, el ungido de Dios, que Él era Dios mismo. Él no lo hizo a escondidas, lo hizo públicamente. Lo hizo en el centro de oración de los judíos. Lo hizo para confrontar el corazón y la incredulidad del pueblo judío. Se fue a la sinagoga a decirles, yo soy el pan de vida, yo soy suficiente para tener la vida eterna. Nada hay fuera de mí, pero en mí está todo. Es lo que estaba diciendo Jesús. Yo soy suficiente. Y se los dice a los judíos, lo dijo abiertamente, lo dijo de forma pública. Y esta era la actitud de Cristo. En el capítulo 18 de Juan, versículo 20, vuelve a decirlo. Mira lo que dice. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo.
públicamente, no me he escondido, le dice el Señor al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Qué está diciendo el Señor? No estoy suavizando el mensaje para ser popular con un grupo o con el otro. Estoy predicando la verdad que el Padre me envió a predicar. Estoy hablando la verdad que el Padre me envió a predicar. Me gusta como Pablo lo pone de esta forma. Pablo dice que debemos de tomar la actitud de Cristo, ¿verdad? Y debemos de ser valientes en predicar su palabra. Voy a decirlo otra vez, que los escuché muy calladitos, o los tengo dormidos ya. Déjame tomar agua para poderlo repetir. Debemos de ser valientes para predicar su palabra. Así como Cristo iba a las sinagogas, nosotros debemos ir al mundo y presentar el único mensaje de salvación que trae vida eterna a aquel que lo necesita. Usted y yo estamos aquí por Él. Y ese gozo, así como la mujer samaritana, salgamos y que podamos esparcer ese gozo a todos aquellos que lo necesitan. Presentar el mensaje de salvación y esperanza a aquel que lo necesita. Cristo lo hizo. Pablo nos dice que tengamos esa misma actitud. Ahí en capítulo 6 de Efesios, versículo 19 al 20, cuando se está despidiendo de los efesios, les dice: y por mí, le dice que está pidiendo oración por él, dice: oren por mí, a fin de que al abrir mi boca no sea dada palabra para dar, que me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, esto significa valentía, con valentía el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Dice que con denuedo hablé de él como debo de hablar. Cristo les está escribiendo a los efesios en cadenas y le dice que oren por él para que pueda tener la valentía, con la misma valentía que Cristo habló de él mismo. Dice: dame la valentía, oren para que pueda tener la misma valentía de ir y predicar a Jesucristo, a Cristo crucificado, y pueda traer almas delante de su presencia. Oren para que el evangelio pueda ser proclamado a través de mi boca, le dice Pablo. Y esto se cumplió en el capítulo 19, capítulo 19 de Hechos, versículo 8. Pablo entra a Efesios y predica en la sinagoga por 3 años. Hizo exactamente lo que Jesús hizo. Entró a Efesios y predicó por 3 años en las sinagogas. Y déjeme decirle que no le fue muy bien. Mire lo que dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Aquí dice 3 meses, pero nos está diciendo que por mucho más tiempo. Dice: discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios y trayendo más almas delante de su pueblo. El pueblo judío que había endurecido su corazón, muchos de ellos cambiaron su corazón por Jesús, se volvieron a Cristo. Esto a través de la predicación de la palabra, a través de la predicación del evangelio, de las buenas nuevas de Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesús? Que aquel que se una a Él, aquel que reciba su sacrificio como suficiente, se sacie de Él, tiene vida eterna en Él y está unido en Él. Y si tú y yo estamos unidos en Él, debemos andar como Él anduvo. Y si tú y yo estamos llenos de Él, saciados de Él, debemos de reflejar eso en nuestra vida. Amén. Nuestra vida debe de reflejar a Cristo. Nuestra vida debe de reflejar a Cristo continuamente. Y a través de esta vida que vivimos es como predicamos su evangelio con denuedo, sin temor, porque hemos puesto nuestra confianza en el Rey del universo, aquel que no falla sus promesas, aquel que nos dice que vendrá y regresará por nosotros. Tú y yo, hermanos, estamos de pasada por este lugar, somos peregrinos en esta tierra. Nuestra patria es celestial y nuestra mente, nuestros ojos deben estar enfocados en nuestra recompensa eterna, que es Cristo Jesús. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a entender, Padre, que solo en ti, Señor, tenemos, Señor, tú eres la suficiente para nosotros, que solo en ti, Señor, tenemos vida eterna, que solo en ti, Señor, podemos encontrar ese mensaje de esperanza, que solo en ti, Señor, podemos encontrar, Señor, todo aquello que pueda satisfacer nuestra alma, Señor. Padre, ayúdanos a recordar, Señor, que este mundo está lleno de placeres, Señor, que solamente, Señor, satisfacen temporalmente nuestra necesidad de ti, pero que solo en ti, Señor,
Solo es en ti, Señor, que podemos satisfacer esa necesidad eterna. La necesidad de nuestra alma es satisfecha en el sacrificio de la cruz, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque sabemos, Señor, que ese sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, fue para cada uno de nosotros, cuando aún éramos pecadores. Tu palabra nos dice, Señor, que nuestro Padre muestra su amor para con nosotros, que aún cuando nosotros éramos pecadores, tú moriste por nosotros en esa cruz, Señor. Gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor, por haber ofrecido tu cuerpo, Señor. Haber ofrecido tu cuerpo en la cruz para ser molido por nuestros pecados, tu sangre derramada en esa cruz, Señor, para poder comprar, Señor, para poder redimirnos, Señor, para poder pagar por nuestra culpa, Señor, para poder satisfacer la ira santa y justa de Dios. Gracias, Señor Padre, porque es solo a través de ti que podemos tener la vida eterna. Padre, que en esta mañana podamos ir a casa, Señor, con un deseo de predicar tu palabra, con un deseo de vivir tu palabra, Señor, y poderte reflejar a ti día con día, de recordar que estamos unidos a ti y que todo lo que hagamos, Señor, que todo lo que digamos, Señor, puede afectar nuestra relación contigo, Señor. Que seamos conscientes de que te tenemos en nosotros, Señor, que tú habitas en nosotros, que somos tu templo, Padre, y que podamos vivir una vida digna, que seamos dignos representantes de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.